Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Y bueno, y salimos de este informe que tiene que ver con una manera de contaminación biológica, en este caso, las cianobacterias, sobre todo las que tienen particular toxicidad y los riesgos para la salud humana, a hablar de otro tipo de contaminación que de alguna manera comparte, si bien no es exclusivo, el ambiente, el lugar en el que lo podemos encontrar, y estamos hablando de, de los microplásticos, fruto exclusivo de la civilización, algo que no existía en la naturaleza y que cada día un poquito más es un problema más serio y con pocas herramientas para resolverlo, salvo nuestros cambios de hábitos que no aparecen. Doctor ingeniero Ricardo Facio, gracias por estar en Sobre Ciencia, bienvenido. Gracias a ustedes. Titular del Departamento de Experimentación y Teoría de la Estructura de la Materia y sus aplicaciones de tema para los amigos. Exacto, correcto. Exacto. Ricardo, voy a empezar por algo que te escuché hace unos días en otra entrevista y que no siempre tenemos presente, y por eso te voy a pedir volver para ahí. Asociamos los microplásticos con basura, con los residuos que vamos generando, pero también están en casi todos los productos de nuestra higiene personal. Exacto, y ese es el tema. Primero que nada, introducir los microplásticos, sí, que son fragmentos plásticos regulares o irregulares, que tienen un tamaño entre 1 micra y 5 milímetros. Bien. Uno tiende a pensar que la fragmentación de grandes plásticos, digamos, nos llevan a esos pequeños plásticos y toda esa problemática, pero en realidad hay aditivos que se agregan de forma intencional a ciertos productos, por ejemplo, abrasivos dentales, pasta de dientes, productos de higiene corporal para limpieza de rostro y demás, que intencionalmente se agregan plásticos en ese tamaño y está todo el tiempo en contacto con nosotros, obviamente pasando el curso de agua. Sí, pasando el curso de agua y en algún caso difícil pensar que no ingresa al organismo la pasta de dientes, ¿no? Exacto. Vos dijiste la definición, entre 1 micra y 5 milímetros. ¿Puede ser que ya estemos padeciendo una fragmentación aún menor a 1 micra que también puede tener consecuencias a la salud? Exacto. La problemática del plástico en realidad siempre estuvo. Es claro que estamos afectados por la producción que cada día aumenta más y más. Estamos en el entorno de una producción mundial de 450 millones de toneladas de plástico anual. Y bueno, hoy en día lo que tenemos es más información. Claro. Y al tener más herramientas para poder detectar estos fragmentos plásticos y asociarlos a una potencial afectación a la salud es que empezamos justamente a preocuparnos un poco más. En concreto, los microplásticos en este entorno de 1 micra a 5 milímetros es algo que relativamente es complejo, pero de forma relativamente sencilla uno lo puede detectar en un microscopio convencional. ¿Qué pasa si los microplásticos se fragmentan aún más? O si yo trabajo con microplásticos de un tamaño un poco menor, que serían los nanoplásticos. Bueno, eso es una problemática aún mayor porque las herramientas con las que contamos para poder identificarlos, cuantificarlos, calificarlos, son cada vez más costosas, limitadas y obviamente desde el punto de vista metodológico genera un problema. Pero hoy por hoy están apareciendo cada vez más reportes que asocian determinadas potenciales afectaciones a la salud vinculadas a este tipo de plástico. Seguramente ya estemos sufriendo sus efectos, pero estamos recién ahora poniendo el foco en los mismos. Es un problema de la civilización, el plástico no existe en la naturaleza, nos resolvió un montón de problemas de envases y demás, otro tipo de aplicaciones, y después con el tiempo, como decías vos, fueron apareciendo estas consecuencias. ¿Está estudiado, se sabe cuáles son las afectaciones que tienen estos microplásticos en la salud humana y animal también? Exacto, sí, la más simple y más clara que a todos nos ha llegado por algún video, por ver en redes y demás, es la ingesta de estos microplásticos que en el caso concreto de los peces termina obstaculizando el aparato digestivo o intestinal y obviamente produce, por un lado, el descenso de peso y eventualmente la muerte. Eso, vean, no necesariamente a nivel humano eso podría llegar a ser una problemática, pero se están viendo algunos otros efectos. Por ejemplo, el plástico tiene aditivos y cuando se fragmenta libera su contenido y muchos de estos contenidos de alguna forma al estar en el organismo y no poderse eliminar de forma sencilla empieza a tener otro tipo de afectaciones, por ejemplo estrés oxidativo, inflamaciones crónicas, hasta incluso es el sustrato ideal donde pueden crecer bacterias, o sea, funciona como vector de determinados patógenos que van a ciertos lugares que de otra forma no podrían ingresar ni siquiera alojarse. Cuando estuviste en Sobre Ciencia el año pasado, hablando en aquel momento de lo que era el episodio vinculado a la sequía y a la escasez de agua, tú comentaste que los envases plásticos de líquidos, por más que uno los vea a simple vista, sólido, ¿no? Como una unidad, liberan microplásticos en su contenido y pasan directamente al interior del organismo. Exacto. Una cosa que ha quedado claro de los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, si bien no ha marcado el estado de alarma por este tipo de contaminante emergente, porque se lo califica así,
es que en realidad poco a poco, al aparecer más estudios, están poniendo el foco allí y hay que tomar cartas en el asunto y destinar obviamente fondos, recursos y tiempo para analizar su impacto. Y una de las cosas que sí ha quedado bastante claro es que, bueno, cuando uno compara el consumo de agua embotellada versus el agua de grifo, más allá de algún tipo de otras afectaciones que puede llegar a tener el agua de grifo, como presencia de otro tipo de contaminantes que voy a dejar de lado, simplemente me voy a limitar a los microplásticos, está bastante claro y demostrado que entre 100 y 1000 veces más vamos a encontrar microplásticos en recipientes plásticos, obviamente, que en el agua de grifo. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, porque obviamente el reservorio, el envase con el cual nosotros tomamos el agua, sufre una afectación mecánica, yo a veces lo muevo, lo aprieto, los grandes bidones a veces están en el piso al rayo del sol y demás, y eso obviamente tiene una dinámica y esa fragmentación es la que genera, aparte de los constituyentes que tiene, de liberar microplásticos justamente al medio en el cual nosotros luego vamos a terminar ingiriendo esa agua. Entonces hoy por hoy sabemos que la ingesta de agua que viene de envases de base plástica nos va de alguna manera a afectar en un grado mayor a lo que sería, por ejemplo, el agua de grifo. Pensaba mientras te escuchaba que a priori uno diría, bueno, si en vez de desechar tanto plástico, tomáramos estrategias de reciclado, seguramente se reduciría la contaminación por microplástico, pero si en definitiva también se desprenden del propio envase y aunque uno lo ve íntegro, está contaminando, creo que el camino no sería ese el de la solución definitiva. Exacto, yo creo que el abordaje, como siempre, no es único, tiene que ser integral, abordándolo de distintas aristas, con distintas alternativas. En el caso de los microplásticos primarios, estos que ya están fabricados en ese tamaño y son agregados de forma intencional para un propósito concreto, que puede ser obviamente razonable. Hasta ahora la pasta de dientes queremos que nos limpie los dientes. Exacto, o sea, eso no lo podemos de alguna manera evitar y ha cumplido un rol importante. Pero buscar alternativas, sustituir estas microbetas, estas microesferas de polietileno, por ejemplo, por otro tipo de bioplásticos, materiales que se puedan disolver o incluso variantes, si se quiere, inorgánicas, que de alguna manera no generen este tipo de problemáticas. Cambiar el hábito, procurar no utilizar plásticos de un solo uso, porque sabemos cuál va a ser su disposición final. Si bien los plásticos catalogados como secundarios, que son los que de alguna manera su fragmentación son fuente de microplásticos, el volumen que generaría no es tan importante como el otro, porque el otro ya está en ese tamaño y ya directamente pasa al curso de agua. De alguna manera tratar de evitar eso, de que el agua esté mucho tiempo en un reservorio plástico. Agua de grifo filtrada, reservorio de vidrio o de metal, ese tipo de alternativas. Y tratar, lo dije bastante también en estos últimos días con el tema de la pandemia, yo me he sentido bastante contento de ciertas prácticas que han ido evolucionando, de tratar de mitigar o minimizar el uso de plástico de un solo uso, por ejemplo los tapabocas, pero vino la pandemia y ahí el rol era otro, había que cumplir con otro tipo de estándares de salud, no nos quedó otra cuestión. Y el tiempo pasaba, veíamos los tapabocas en la calle tirados, había que desecharlos, algunos se podían reutilizar, pero no era el objetivo. Ahí sufrimos un retroceso. Entonces, realmente las prácticas, que la gente además genere conciencia de las decisiones que toma. Voy a comprar una placa, una tabla para cortar la carne. Plástico, madera, y bueno, quizás madera, más allá de que el plástico se puede limpiar un poco mejor. Ese tipo de cuestiones que son pequeñas microdecisiones que después a la larga creo va a repercutir y vamos a poder enseñar mejor a las generaciones venideras. Hablabas de la pandemia, yo me imagino que si nos vienen a vacunar con una jeringa de vidrio, nos sentiríamos un poco inseguros, ¿no? Y sin embargo, hay un beneficio por un lado en cuanto a la inocuidad, digamos, del recipiente, pero ese se usa una vez y se tira. Exacto, ese es su rol, está bien que así sea, pero bueno, de alguna manera hay que empezar a pensar un poco más de lo que se está haciendo ahora, de cómo buscar un destino final, una reutilización de los mismos o que no lleguen a lugares que estamos viendo que está llegando, que es una problemática real. Vos hablabas de los plásticos de un solo uso. ¿Cómo podemos mejorar los procesos para recuperación de plástico y sobre todo investigaciones que se pueden hacer incluso en Uruguay? Sabemos que hay muchas iniciativas que buscan la recuperación, reciclaje y demás, pero que son mínimas después las cantidades que llegan. ¿Cómo podemos empezar a mejorar esto? Exacto. Hay mucha investigación y hay mucho trabajo a lo largo de todos estos años para, por ejemplo, partir de un material que fue recuperado de su uso natural, digamos, para luego someterlo a procesos más baratos, más caros, para luego ser reutilizado. Para tomar un ejemplo, el PET, el polietileno tereftalato,
plástico, si se quiere, estrella de las bebidas, que tiene todo un sinnúmero de ventajas, es liviano, es relativamente barato, puede almacenar bebidas gasificadas y demás, está todo muy bien, es muy inerte. Pero tan inerte es que si yo luego lo quiero reprocesar, me resulta extremadamente inconveniente desde el punto de vista económico. Entonces las rutas químicas, que son las ideales para justamente poder limpiar el material a fondo y demás, no son viables desde el punto de vista económico y entonces al final no se termina utilizando. Y ahí, bueno, hay muchas investigaciones y esperemos que eso de alguna manera vaya avanzando en el mejor sentido posible, de rutas más físicas, de calentar, filtrar, limpiar a fondo, para luego mediante procesos no tan costosos como los químicos poder reutilizar el material. Eso obviamente es claro, pero si yo no dispongo de una materia de prima adecuada para este proceso, voy a estar en la misma. Entonces, los planes de recuperación, que ese material que yo recupero esté en una condición adecuada, que esté limpio, es también educación. Y obviamente los gobiernos, ya sean nacionales y departamentales, tienen que ayudar en ese sentido para que la gente limpie el plástico que luego va a recuperar, porque la clave de este asunto es contar con el material y que esté adecuado a nivel de suciedad, para luego sí entrar en un proceso que no va a cubrirlo a todos, pero bueno, si ya el grueso de la materia prima viene mal, el proceso final va a estar afectado lamentablemente. Y en cuanto a la generación, a la investigación de eventuales materiales que puedan reemplazar, por lo menos a los plásticos de uso más cotidiano, ¿aparecen alternativas? Y hay alternativas que de vuelta, dado la extensión que tiene el uso del plástico, no solamente es en base a su desempeño y el rol que cumple, sino también en el costo que tiene. Claro. Ha sustituido muchos procesos, por ejemplo el acero, claro. Y el costo de procesamiento del acero es altísimo y el plástico uno lo puede destruir y bueno, tiene sus ventajas. Entonces, para realmente generar un desplazamiento razonable, tiene que competir en punto de vista económico. Y uno de los, creo que más claro, que hemos tenido más contacto todos nosotros, son las bolsitas que nos dan en el supermercado, sí. Que son de poliláctico, que es un material compostable. Eso es un material, podría ser catalogado como un bioplástico en cierta forma. Bajo ciertas circunstancias de compostaje se puede llevar a su recuperación total, generando agua, dióxido de carbono y algo de biomasa recuperable, pero no tanto fragmentos de microplásticos, porque si está mal compostada la bolsa, también es fuente de microplástico. Okay. Entonces, no solamente trabajar con un biomaterial o trabajar con un plástico biodegradable o compostable, si después no va a la compostera donde se tiene que tratar, es una potencial fuente de microplástico también. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo podré tener el material, podré tener el proceso, pero si el sistema no acomoda todo eso, el éxito final va a estar comprometido. Y ya en el último minuto, Ricardo, vos más de una vez mencionaste que hay alternativas que suelen ser más costosas. Más costosas si uno la compara con la primera etapa del proceso. Lo que es mucho más costoso es lo que no vemos, ¿no? Lo posterior, la contaminación, la afectación a la salud humana, la acumulación de residuos. Recordemos que hay investigaciones de gente de nuestro país que encontró microplásticos en la Antártida, ¿no? O sea, y no son generados allí, están en todas partes. Entonces también eso, ¿no? Transparentar toda la cadena de costos y ahí veremos si realmente es más caro. Ahí sin duda el costo va a dar extremadamente favorable a la alternativa que vayamos a plantar. Está bien. Ricardo, un presente de Ística Objetos por venir sobre ciencia. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, seguiremos conversando. Hoy elegimos este tema, pero en realidad en cuanto a la química aplicada a los materiales hay muchísimo y ustedes tienen mucho y muy buen trabajo allí en el tema. Así que volveremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta seguimos en la misma casa. Vamos a seguir hablando de lo que pasa en Facultad de Química, pero desde otro punto. Ahora vamos a hablar fármacos, medicamentos. No se vayan.